Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema Principales contratos agrarios. Dejo el número de WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043 para cualquier consulta, asesoría respecto al tema que se abordará hoy. Gracias por los saludos que nos puedas dejar. En verdad que es una de las mejores formas de agradecer este trabajo conjunto que hacemos en plena pandemia, con ese esfuerzo de combinar además nuestras labores como abogados, y hablo por todo el equipo que está atrás que lo hace posible. Gracias por tus likes, deja tus preguntas, tus dudas, compártenos tus críticas, tus observaciones que puedan mejorar o complementar el tema de hoy. Ayúdanos también a responder, inscríbete en el canal de YouTube y comparte este video. El tema de hoy aplica por igual a ejidos y comunidades. La importancia de equidad de género. Por ejidatario también abarcamos a la ejidataria. Respecto al tema de los contratos, a manera de introducción y de irnos poniendo en contexto, es sumamente importante que sepas que de acuerdo al régimen que se adopta al interior de un ejido o de una comunidad en relación a sus tierras, pueden existir tres clases distintas. La primera, el uso común, que es propiedad del ejido o comunidad, y como su nombre lo dice, las tierras de uso común las pueden utilizar pues todas las personas que son ejidatarias o ejidatarios o que cuentan con su certificado de uso común. Las parcelas son titularidad de quien aparece en el certificado parcelario precisamente para su uso especial y exclusivo, y el resto de la tierra, que puede ser zona urbana o asentamiento humano. Pueden existir ahí dos variantes. La primera es de que la zona urbana ya esté regularizada, es decir, que cuente con título de propiedad privada cada lote, cada solar. O en su caso puede ser irregular, significa que aún falta el programa o el acta de asamblea que regularice la zona urbana, el poblado pues. A su vez, eso nos lleva a la inevitable punto o consecuencia de que existen tres clases de derechos que se pueden ejercer dentro de las tierras del ejido o comunidad. Número 1, la propiedad. El ejido es propietario de las tierras de uso común y el ejido es propietario en estricto derecho, en teoría, de las parcelas, no obstante que estén asignadas en titularidad al ejidatario, y hasta que adopte el dominio pleno la asamblea y adquiera el régimen de dominio pleno para poder expedírsele un título de propiedad, hasta entonces dejará de ser propiedad del ejido dicha parcela. El segundo derecho es la titularidad. El ejidatario es titular de la parcela con la que cuenta con un certificado parcelario. Esto de la titularidad y no ser dueño es, digamos, un efecto singular del derecho social, del derecho agrario. Es como si fuera dueño, es casi como si fuera dueño, pero es más poseedor que dueño. Eso sí, la posesión en la realidad, de manera física, la puede ejercer como si fuera dueño. Pero se insiste, nada más es titular de la parcela. Y hasta que abandone el régimen ejidal o agrario a través del dominio pleno, hasta entonces podrá ser propiedad privada del ejidatario. Y el tercer derecho es la posesión. Por ejemplo, un vecindado puede ejercer la posesión sobre un solar. Un ejidatario puede tener en posesión una parcela. Esa posesión puede ser regular o irregular, o bien puede tener hasta una fracción de las tierras de uso común en posesión, amparado pues por su
certificado de derechos sobre tierras de uso común. Hasta ahí tenemos propiedad, titularidad y posesión. Y por otro lado tenemos el complemento, tierras de uso común, tierras parceladas y tierras de la zona urbana. Sobre esas tierras, sobre esas modalidades de los derechos, es donde pueden aparecer los dichosos contratos agrarios. Vamos estableciendo una noción muy básica de lo que debemos de entender por contrato en materia agraria. Y noción básica más bien me refiero a los requisitos indispensables que le dan forma a un contrato. De entrada, un contrato debe de ser el acuerdo entre dos o más personas. Esas personas pueden ser físicas o morales. Por ejemplo, una persona física, el ejidatario, algún inversionista, algún empresario. O persona moral, elegido es una persona moral. Una empresa mercantil foránea puede ser esa persona moral, pues. Y ese acuerdo debe ser voluntario. No deben de existir vicios en el consentimiento al momento de contraer, pues, dicho acuerdo. Y va a consistir el acuerdo, pues, en adquirir compromisos, en cumplir, pues, pactos, precisamente cumplir el acuerdo respecto a obligaciones y derechos, sobre actividades específicas, claras, y desde luego que sean lícitas, que no vayan contrario a la ley, y que recaen esas actividades, esas obligaciones, esos derechos, recaen sobre precisamente derechos agrarios, o ejidales o comunales, o mejor aún, o más preciso aún, sobre tierras ejidales o comunales. Son pues características. Y ojo aquí, si le damos una definición doctrinaria, teórica, pues va a ser mucho más completa. Pero nos perderíamos en el sentido práctico que le busco a esta transmisión. Si por ahí alguien nos puede compartir una definición más técnica, más elaborada, en verdad que se lo vamos a agradecer si lo comparte ahí en la sección de comentarios. Vamos profundizando. El contrato puede incluir únicamente el derecho a la posesión por un plazo determinado, es decir, temporal, en calidad de titular o como si fuera dueño en el plazo en que ejerce esa posesión sobre el solar, sobre la parcela, sobre la fracción de uso común o sobre todo el uso común. O en su caso, algunos contratos sí implica o sí incluye adquirir pues la titularidad de la tierra o en su caso la propiedad cuando ya hay la condición legal para que proceda. Y empecemos a desmenuzar los contratos principales que señala la ley agraria. De entrada, los que recaen sobre el uso común y las parcelas. Señala el artículo 45. Todos los artículos que voy a citar son de la ley agraria. Las tierras ejidales y comunales, obviamente, podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el ejido o por los ejidatarios titulares, es decir, los que poseen, pues, los que son titulares de parcela, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años. Esos 30 años son prorrogables. En mi caso, conozco ocupaciones previas vitalicias. ¿Es en serio? Es un absurdo legal. Pero ahí están, por ignorancia de los ejidatarios, de sus líderes, por asesorarse con las personas incorrectas, ahí están. La ocupación previa lleva 50 años y dicen que les pagaron al principio y pues imagínense, ¿no? Un efecto de no conocer las figuras jurídicas agrarias en el tema contractual. Así que el artículo 45 le da luz verde a cualquier contrato en materia agraria, siempre y cuando no sea una actividad o un contrato ilícito, siempre y cuando
encaje o vaya acorde con la naturaleza muy singular de la legislación agraria. Artículo 81. Los ejidatarios y comuneros podrán enajenar sus derechos parcelarios, de hecho también sus derechos sobre tierras de uso común, ambos, aunque el artículo 81 se quedó en corto, pero es legalmente válido que un titular de su cercado de uso común lo enajene, igual que su parcelario, o nada más enajene uno. Esa enajenación es transmitir, por cierto, la titularidad, a eso se refiere a enajenación. Podrá ser a otros ejidatarios o a vecindados legalmente reconocidos. Muy, muy importante. Si vas a enajenar, vas a adquirir por enajenación, debes de ser o ejidatario legalmente reconocido, o avecindado legalmente reconocido, o posesionario legalmente reconocido. Por ahí dijo un colega que basta con que seas hijo de ejidatario y se te hace extensivo este derecho. Hasta el día de hoy no me ha tocado conocer alguna delegación del RAN que expida un certificado parcelario en ese sentido. Pero si alguien está enterado que sí, pues nos comparta la experiencia, cómo nos hizo o en qué criterio se basó la delegación del RAN, o mejor aún, que suba una fotografía del certificado, obviamente cubriendo los datos personales, pero que se señale que nada más por ser hijo le favoreció dicho derecho. En verdad, no ocurre tal cosa. Esa enajenación puede ser de manera onerosa, es decir, con una contraprestación de dinero, con un pago de dinero. O puede ser gratuita, es decir, que no genera ningún pago. Viene siendo como una especie de donación en términos del derecho civil. Y esta enajenación del artículo 81 sí incluye la titularidad. Es decir, la propiedad pues sigue siendo elegida de la comunidad y quien enajena entrega la titularidad, el certificado, a quien adquiere la parcela a título oneroso o de manera gratuita. Luego viene el artículo 23, fracción 5, respecto a las tierras de uso común. La Asamblea tiene la facultad exclusiva de aprobar los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común. Como está claro, nada más incluye la posesión, no incluye la propiedad, no incluye la titularidad, nada más la posesión a favor de terceros de acuerdo al tipo de contrato que elijan. Puede incluir la propiedad y la titularidad si hay una excepción cuando se asocian en términos de constituir una empresa, una sociedad mercantil, por ejemplo, una sociedad con fines de lucro. Entonces sí pueden aportar una parte o todo el uso común pues a esa sociedad. Es de las únicas excepciones que acepta la ley agraria en términos de contratos. Mientras que el artículo 108, los ejidatarios podrán constituirse, los ejidos podrán constituirse en uniones para actividades productivas, asistencia mutua, es decir, entre ellos, comercialización y otras actividades no prohibidas por la ley. En ese caso, sí puede incluir también la titularidad de los derechos que se aporten. Es decir, que el ejido deja de ser titular o dueño de las tierras que aportó a la sociedad. A eso se refiere técnicamente. Y que si por algún motivo termina ese negocio, se disuelve la sociedad, la empresa, pues el ejido tendrá el derecho preferente de recuperar las tierras o que le paguen con tierras que aportó. Ahora bien, contratos que solo recaen sobre parcelas, que no incluyen la titularidad. La titularidad incluye el artículo 80 que acabo de abordar respecto a los contratos, 81 respecto a los contratos de enajenación. Ahí se incluye la titularidad. Esos contratos incluyen nada más la posesión temporal. Artículo 79. El ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros el uso de la parcela. Es decir,
que una tercera persona pueda ocupar, disfrutar, aprovechar, explotar, trabajar la parcela mediante alguno de los siguientes instrumentos contractuales. El usufructo. El usufructo básicamente consiste en que en ocasiones, de hecho, le presta, le encarga la parcela mientras el ejidatario seguramente se va a buscar una mejor vida fuera del ejido, al extranjero, etcétera. A cambio, pues de que a quien se la dejó encargada le dé el mantenimiento, le dé el cuidado a la tierra, a la parcela. ¿Y de qué manera se va a beneficiar el que quedó de encargado? Pues quedándose con los frutos, con los beneficios que produzca pues la parcela, y con la siembra, con el ganado que pueda existir como actividad dentro de esa parcela. El otro parecido es la mediería, aparcería, que básicamente es que el ejidatario pone su tierra como titular, que es de la parcela, y su socio pone el trabajo o las vacas o el dinero, y ahí van a medias de lo que salga con la actividad que van a realizar. O la mediería, cuando ahí sí pueden criar ganado vacuno o cualquier otro tipo de ganado con fines comerciales, y también van a medias. Uno pone la tierra y otro los animales o los alimentos, etcétera. También el artículo 79 permite la asociación, y puede ser una asociación tan simple como la asociación en participación, que básicamente es el mismo instrumento lo antes mencionado. El ejidatario pone su parcela, su tierra, y el otro pone el dinero o la experiencia o el producto que se va a necesitar, todo lo necesario para hacer producir alguna actividad agrícola, ganadera o de cualquier otro giro. Normalmente son actividades primarias, de hecho. O el ejidatario también puede arrendar, es decir, rentar su tierra, entregar la posesión temporal a cambio de un pago de dinero dentro de un plazo determinado. Y dice el artículo 79, deja la puerta abierta o cualquier otro acto no prohibido por la ley. Y lo mejor, sin necesidad de pedir la autorización a la asamblea, ni al ejido, y ni a cualquier otra autoridad. Bueno, y ni a cualquier ni a cualquier autoridad, porque el ejido y la asamblea no es una autoridad. Asimismo, en esa libertad que tiene el ejidatario como si fuera dueño, pero nada más es titular de acuerdo al derecho social, podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. Es decir, el ejidatario en todo momento tiene la libertad de asociarse con empresas ajenas, bueno, ajenas al ejido, externas, extranjeras, para aprovechar su tierra. Y ya sea que la empresa sepa cómo hacer producir esa tierra y le va a dar por ahí ganancias, o va a repartirle ganancias o acciones al ejidatario. O a veces es común que en algunas regiones del país llegan esas empresas transnacionales o nacionales que se dedican, tienen mucha experiencia en hacer producir tierra, y ahí se pueden asociar pues los ejidatarios o los ejidos. La legislación complementaria a esos artículos que acabo de citar es el Código Federal Civil, para la cuestión de las formas y formalidades de los contratos. Recordemos que la ley agraria en su artículo 2 señala que es supletoria la legislación civil federal, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles para efectos de juicio, y el Código Federal Civil pues para efectos de figuras jurídicas como las que estamos abordando en los diversos contratos. Y también el mismo artículo 2 dice que suple también la legislación mercantil pues para las actividades comerciales que implican varios de los contratos que acabo de señalar. Y desde luego las tesis aisladas y jurisprudencias que han emitido en el Poder Judicial de la Federación vienen a darle forma a la cuestión de los contratos en materia agraria. Algo importantísimo, los contratos
pueden ser y se recomienda que sean formales, es decir, que reúnan todos los requisitos esenciales o principales de la ley agraria o su normativa complementaria o supletoria. De preferencia, si se van a respetar las formalidades, que sea ratificado ante un notario público y contenido en escrituras públicas. En su momento, sumamente importante que se inscriban en el Registro Agrario Nacional. Para eso está el RAN también. Y si la actividad es predominantemente comercial, esa misma escritura también se puede inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio que corresponda. De hecho, pueden estar inscritos en ambos archivos o en ambos registros públicos. Que se dé de alta en el SAT las personas físicas y morales que van a intervenir, pues por aquello de pagar impuestos. Antes pues se tenía más libertad de hacer varias actividades comerciales y evadir impuestos. Hoy la ley, las autoridades pues cerraron todas esas llaves o esas coladeras. Y si va a ser formal, que sea por escrito obviamente. Pero los contratos hasta el día de hoy también se dan de manera informal en el campo y en los ejidos. Esas son realidades. Pero seguramente el trato que tienen mediante ese contrato informal, pues nada más va a tener un valor legal muy limitado. Sus alcances van a estar muy limitados. Básicamente va a ser un acto entre particulares. A veces puede que participe el ejido o a veces el ejidatario. Insisto, la desventaja con los contratos informales, es decir, que no reúnen los requisitos mínimos indispensables, es de que sus alcances y su valor legal es muy limitado. Y a veces lo hacen, o muchas veces lo hacen, al margen de las leyes fiscales y mercantiles. De hecho, a veces lo hacen de manera verbal. Obviamente son inexistentes los contratos verbales en estricto derecho. ¿Y de qué depende si lo hacen de manera formal o informal un contrato en materia agraria? Depende desde los usos y costumbres. Que acá se acostumbra la palabra y la palabra se respeta y la palabra se cumple. Pues ni hablar. Depende de la cuantía de los montos. Si son montos muy bajos, que te voy a rentar la parcela por 5,000 pesos por esa temporada, 10,000 pesos, pues ni lo que van a pagar en la rectificación ante el notario público. Entonces por eso deciden. Por las distancias también de ir a buscar los requisitos o quienes vayan a darle esa formalidad. Por los tiempos, a veces son muy breves los contratos por temporadas, por meses. O cuando son inversiones grandes de dinero o inversiones que se la van a hacer para mejorar, para construir alguna planta, alguna fábrica, alguna construcción costosa o compleja, ahí sí conviene respetar los requisitos de la formalidad. También depende del objeto, de la naturaleza del contrato. Si es mediería, mediería, pues de seguro que lo van a dejar hasta de palabra, pues. Pero si se van a asociar con fines comerciales, los inversionistas claro que no lo van a querer de palabra. Ellos van a escoger al notario público y se van a asegurar que se genere un folio de inscripción en el Registro Agrario Nacional, en la delegación del RAN, y también si es necesario y posible, en Hacienda y en el Registro Público de la Propiedad. El motivo por el cual siguen celebrando y van a seguir celebrando contratos informales es pues para evadir impuestos y cualquier otra actividad. Ya se sabe en el juego del gato y el ratón, ¿no? De Hacienda contra los contribuyentes. Pues así las cosas con los contratos. A manera de conclusión, y hay varias conclusiones interesantes, por ejemplo, se recomienda que todos los contratos sean por escrito. No importa que sean informales, no importa que
implique una renta de 1,000 pesos, 3,000 pesos la temporada, pero háganlo por escrito, porque papelito habla, ¿eh? A veces cuando es de palabra y alguna de las partes incumple, sobre todo el que adquiere la posesión de manera temporal, si se desata un pleito legal, los pleitos agrarios son muy prolongados, pueden durar de 1 a 2, 3 años. Y en ese tiempo no pueden desocupar, desalojar, desposeer la tierra hasta que no termine el pleito. Imagínate que sea de palabra. Así que por más informal que vaya a ser el contrato, por lo menos reúnan el requisito por su propio bien de que sea por escrito para que no corran tantos riesgos. En especial si la parcela o el solar que van a dar en arrendamiento o bajo otro contrato que les acabo de mencionar se encuentra en la situación de irregular, que no cuenta con certificado parcelario, que no cuenta con un título de propiedad del solar, háganlo por escrito. Segunda conclusión, no descargues formatos de internet. Todos los formatos que están en internet son de formatos para la materia civil, mercantil. No hay formatos serios completos actualizados de la materia agraria. A veces nomás le ponen el encabezado arrendamiento agrario, pero no, pues lees el contenido y bueno, uno que conoce rápido se da cuenta que es un contrato civil, un contrato mercantil y que nomás por agregarle la palabrita agrario suponen que ya es agrario y no. No, de hecho hace como un par de semanas me mandaron por WhatsApp un contrato literal de esos de arrendamientos de los que compran en la papelería. Y allá arriba le pusieron con la misma máquina, contrato de arrendamiento de parcela. Imagínense. Así que no descarguen formatos de internet. Asesórense con los especialistas. Espacios como este, pues aquí ya hay varios colegas que estoy seguro pueden asesorar a la ciudadanía. Por eso la importancia pues de compartir estos videos y evita pues que te salga caro lo barato. Invertir 2,000 pesos, 5,000 pesos en un buen contrato vale el gasto, la verdad, porque ahí va de por medio tu tranquilidad respecto a que no se te venga una bronca donde te salga más caro el caldo que las albóndigas. Tercera conclusión, no todos los contratos del derecho civil o del derecho mercantil pueden aplicarse a lo agrario. Y algunos sí, como ya lo aclaré, solo algunos de la naturaleza civil se pueden adecuar a lo agrario. Pero insisto mucho en ese punto, hay que adecuarlo a la naturaleza, porque no es lo mismo arrendar o rentar una parcela que rentar un solar, que rentar el uso común. Y no es lo mismo rentar un solar que se detenta nada más en calidad de posesionario, que el arrendador, el que da en arrendamiento solar, no cuenta con el título de propiedad. ¿Por qué? Porque no se ha celebrado la asamblea, no se ha llegado ningún programa para regularizar la propiedad del solar. No es lo mismo. Entonces esa es la importancia. Y pues la diferencia entre los contratos de arrendamiento, de compraventa o enajenación onerosa civil o mercantil con uno agrario, aunque se le parezca, aunque en el fondo tenga la misma finalidad, es decir, trasladar la posesión, la titularidad o la propiedad de una persona a otra, la ley agraria es muy celosa y muy fría y muy tajante. Por eso la importancia. Por ejemplo, seguido me plantean, licenciado, queremos hacer un contrato de promesa de compraventa. Licenciado, queremos demandar para el cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa. No existen esos contratos en materia agraria. Y el problema está que a veces me lo plantean colegas civilistas, pues que se ofenden cuando les digo no se pueden, desde luego les explico por qué, pero pues ellos en su mundo dicen que sí y que no le aunque y que le van a hacer. Pues bueno, yo te lo advertí, allá tú. Le digo pues pobre por el cliente, ¿no? Que lo puede comprometer en una situación delicada respecto a su patrimonio o respecto al dinero que quiere adelantar.
Cuando se traten de los contratos en materia agraria, colegas, cuiden mucho las prórrogas. Ahí sí aplica la materia civil para efectos de la interpretación de la prórroga, que si no la especificaste va en perjuicio o en beneficio de tu cliente. Pero ¿quién es tu cliente? El que dio en arrendamiento o el que recibió en arrendamiento. Así que depende de las características de cada contrato o los problemas legales que se vayan a suscitar. Cuiden mucho las prórrogas. O le señalan que no hay prórroga o que sí la va a haber, siempre y cuando sea previamente negociada y que sea por escrito y bla, 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 pero no vayan a dejar como un cabo suelto el tema de las prórrogas. Si van a dar la asesoría, o usted, ejidatario o ciudadano, si va a dar en arrendamiento una tierra sujeta al régimen agrario. Quinta conclusión. No confundan los contratos con los convenios. Se le parece, pero no son lo mismo. No sirven para lo mismo. No tienen los mismos requisitos, de hecho. Un ejemplo, por ilustrar, la servidumbre de paso, que es una de las más comunes en materia agraria, dentro de tierras ejidales o comunales, puede ser un contrato, puede ser un convenio, si le pone fin a un conflicto de naturaleza de servidumbre de paso, o puede ser una sentencia. Así de interesante es lo agrario. La servidumbre de paso puede ser motivo de un contrato, de un convenio o de una sentencia dictada por el Tribunal Agrario. Sexta, y la servidumbre de paso no es la única, hay otras figuras contractuales que toman esta forma. Sexta conclusión. Hasta el día de hoy no me he encontrado con una obra completa de contratos agrarios, pero que sea de contratos agrarios, nada de esos manualitos que te venden por Facebook de 200 pesos por 1000 formatos. No, formatos agrarios. Digo, acá entre nos, ni la Procuraduría Agraria tiene los formatos actualizados. Esta plática, como te dices cuenta, nada más te estableció los lineamientos generales de lo que debemos de entender por contratos y cuáles son los principales. Es decir, prácticamente expuse lo que es la punta del iceberg. Basado pues en esa lógica o en esa estructura de que sea lo más fácil comprensible. El tema de los contratos agrarios, y se los digo como abogado agrarista, es muy amplio y es muy complejo. Pues habría que tratar a cada uno de los contratos que te mencioné por separados. Cada uno tiene fin distinto, naturaleza distinta, requisitos distintos. Y claro, también comparten común denominadores. También comparten requisitos predominantes. Y cada uno pues tiene su formato básico, por así decirlo. El que va por escrito. Sus motivos de terminarlo, de rescindirlo, de cancelarlo. Así como sus efectos y sus alcances legales. Y cada uno pues también tiene sus propios típicos problemas legales recurrentes. Ojo ahí, también en materia de contratos está la otra situación y quién es la autoridad competente para interpretarlo, para exigir el cumplimiento forzoso, para demandar su nulidad, su rescisión, es decir, terminación anticipada o declarar formalmente su terminación y la desocupación y entrega de las tierras. Ojo aquí, a pesar de que se tratan de contratos que implican o se ejercen dentro de tierras ejidales o comunales, el Tribunal Agrario no es la única autoridad competente. Aquí sí puede ser el Tribunal Agrario, pero también puede ser un contrato de naturaleza mercantil, un contrato de naturaleza civil o comercial, y ahí pues ya le abrimos competencia a los juzgados civiles de primera instancia. Como un dato interesante, ahí se los dejo a la reflexión. Si la competencia de la demanda es del Tribunal Agrario, el Tribunal Agrario es del Fuero Federal, es una autoridad federal. Pero si la competencia es de naturaleza civil, mercantil,
va a ser el juez de primera instancia del ramo civil o mixto, de primera instancia, insisto, pero del fuero local. Y claro, si se instalan, si hacen un contrato de arrendamiento que implique sistemas de telecomunicaciones, son otras autoridades las competentes, aquellas son del fuero federal y son juicios costosos. En fin, definitivamente sí hace falta una buena obra bibliográfica, o más bien una especie de manual o de guía respecto a los contratos agrarios, porque con el cierre de este video pues estoy exponiendo los otros puntos que faltan por abordarse, que sería muy complicado abordarlos en un solo video, sobre el tema exclusivo de los contratos en materia agraria. Mientras tanto, mientras no ocurra que escriban alguna obra, pues seguiremos abordando en breves videos temas, un punto en específico acerca de los contratos en materia agraria. Deja tus comentarios como señal de que si te interesa que se sigan abordando el tema de los contratos agrarios en videos de esta naturaleza. Y en verdad me dará gusto que otros colegas también pudieran compartir. No importa que no sea a través de videos si no están familiarizados, pero sí a través de textos o compartiendo formatos. Eso pues nos ayudará mucho a todas y a todos. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.